Y seguimos recordando algunos momentos de salud hoy de este año 2015. Y uno de los ciclos de charlas que se llevó adelante en la Liga de Fomento fue Celebrando la Educación, que es llevado adelante por un grupo de profesionales tanto de la salud como de la educación. Allí se hablaron diferentes temas como la dislexia, también cómo aprender mejor, cómo enseñar mejor a los niños y también a partir de cuándo comienza el niño a pensar en su futuro. ¿Por qué, Magdalena, celebrando la educación? Bueno, qué buena pregunta. Celebrando, en realidad queríamos hacer como un juego de palabras. Por un lado, de celebrar la educación. La verdad me parece que estamos en un momento en el que tenemos que celebrar la educación, le tenemos que hacer un mimito a la educación. Y por otro lado, porque bueno, ya hace bastantes años que estamos en el área de las neurociencias, la verdad empezó como una inquietud en esto de buscar como nuevas áreas, nuevas líneas de estudio y de investigación para entender realidades, en este caso la realidad de la educación. Y por qué no traer a neurocientíficos reconocidos del medio para que compartieran sus experiencias, para que compartieran sus líneas de investigación aquí en Uruguay y en el extranjero con docentes o agentes de la salud mental de aquí de Maldonado. Y viceversa, ¿verdad? Para que también los neurocientíficos tengan la oportunidad de escuchar las inquietudes que tienen, en este caso docentes de Maldonado y Punta del Este. ¿Cuánto ha evolucionado la neurociencia con respecto a la educación? Bueno, muchísimo. En realidad la neurociencia en general ha evolucionado muchísimo. Desde la década del 90, que fue la década del cerebro, que es donde se empieza a investigar con más ímpetu, si se quiere, todo lo que sea relacionado con actividades cognitivas, el cerebro propiamente, hasta que se empieza a ver la necesidad de explicar otras realidades, en este caso el ámbito educativo, desde la neurociencia. Y se empieza a ver que la neurociencia puede aportar muchísimo a la educación. Y entonces hay como un viraje de esto que venía pasando dentro de los laboratorios, pasa ya al ámbito, por ejemplo, de escuelas, de liceos, de jardines, ¿verdad? Y no queda encerrado en lo que eran laboratorios o poblaciones muy disminuidas. Hay lo que se llama una democratización de lo que se viene conociendo, ¿verdad? Para que pueda llegar a todo el público. Para que todo el mundo entienda, ¿de qué manera colabora la neurociencia en la educación? Bueno, primero que nada, planteando una nueva perspectiva desde donde pensar y desde donde entender procesos que se llevan a cabo cuando una persona aprende, pero también cuando una persona enseña, ¿verdad? Nuestro cerebro está continuamente modificándose cuando nosotros aprendemos, pero también cuando enseñamos. Y entonces, en la medida que los docentes, que los profesionales de la educación, pero también de la salud mental, comprendan cuáles son esos mecanismos y de qué forma se pueden potenciar determinadas habilidades o determinadas actividades intelectuales o cognitivas, nos parece que es una mejor manera de poder llevar a cabo nuestra actividad. Sin duda ha ido evolucionando todo, ¿no? El niño no aprende de la misma manera que aprendíamos nosotros hace unos cuantos años atrás. Exacto. Sí, bueno, algunas cosas sí, algunas cosas sí, exacto, pero hay muchas otras cosas que no, que como tú bien dices, ha ido evolucionando o por lo menos cambiando, ¿verdad? Porque en esto del aprendizaje hay muchas variables que entran en juego. Una de ellas, y quizás una de las más importantes, es el contexto. El contexto actual no es el contexto que teníamos hace 10, 20 y mucho menos 50 años atrás. Los estímulos a los cuales están expuestos los niños actuales no son los mismos y por lo tanto nosotros tenemos que repensar de qué forma les estamos enseñando, cuáles son aquellos instrumentos que le estamos ofreciendo y cuáles son esas oportunidades también que le estamos ofreciendo a niños y adolescentes, ¿verdad? Para que puedan potenciar todo ese bagaje con el que nacen, bagaje biológico si se quiere. Sí, hay que aprender también de que antes no había nada. Si uno compara, antes no teníamos nada. Ahora como que los estímulos llegan de todas partes.
Sí, es cierto, antes habían mucho menos estímulos tecnológicos. Sí teníamos otras cosas, ¿verdad? Quizás los niños trepaban mucho más a los árboles, quizás jugaban mucho más afuera, y esas cosas son cosas que contribuyen también al aprendizaje. Quizás las familias tenían más tiempo para poder dialogar entre ellos, y eso es otra cosa que favorece al aprendizaje. Ahora, con la realidad que tenemos que tratar de rescatar cosas del pasado que eran favorables y conjugarlas con las cosas que tenemos actualmente, ¿verdad? Ya sean desde estímulos nuevos, como tecnológicos, poco tiempo, que es una realidad en la mayoría de las familias, y los nuevos conocimientos que nos ayudan a potenciar quizás algunas cosas que ahora las tenemos como carencias, ¿verdad? Entonces, con lo poquito que tenemos, tratar de hacer lo mejor que podamos. Sí somos distintos, pero todo ha ido cambiando, y quizás para la actualidad somos la mejor versión que puede dar respuestas a las demandas que tenemos ahora. Si fuéramos los seres humanos que eran hace varias décadas atrás, no podríamos vivir en la sociedad que nos tocó vivir actualmente. ¿Continúa celebrando con la educación? Continúa celebrando la educación, continúa hoy, pero además continúa futuro. Ya estamos con 2 grandes proyectos para el próximo año y siempre tenemos ideas nuevas. La verdad es que algo que nos caracteriza, por suerte, a todos los integrantes del equipo, es que somos bastante inquietas y hemos encontrado muchos profesionales, referentes en distintas áreas, que acompañan esta inquietud, y que cuando uno les plantea, mira, tenemos idea de organizar esto, nunca han antepuesto un no, o han antepuesto esto de, ay, pero mirá, en Punta del Este, que es lejísimo, que a veces sucede con algunas personas. Hasta ahora, todas las personas que hemos invitado siempre han sido muy generosas con su conocimiento y con su tiempo. La dislexia es la dificultad para aprender a leer, que no se puede explicar por una dificultad más general. No es un tema de inteligencia, no es nada. Es un tema que específicamente afecta a la capacidad de aprender a leer. Hay una serie de teorías que dicen que eso tiene que ver con que ciertos ritmos que genera el cerebro, si uno mide la electricidad en el cerebro, ve que hay ondas. Bueno, algunos ritmos estarían en estas personas alterados y no les permiten, de alguna manera no les permiten representar el lenguaje igual que a todos los demás. O sea, nosotros en la cabeza tenemos conocimiento del lenguaje, cualquiera lo tiene, lo adquiere muy tempranamente, y la gente que tiene dislexia también, solo que cuando ese lenguaje tiene que usarse para aprender a leer, ¿no? Porque tenemos que conectar esa parte del habla, del sonido, con lo visual, con las imágenes de las letras, bueno, ahí se les genera una dificultad que les hace más difícil aprender. Por suerte el español es bastante más benevolente en eso que, por ejemplo, el inglés, que es muy oscuro, entonces muy opaco. Entonces, a pesar de eso, la gente que tiene dislexia en español puede aprender a leer, aunque lo que hace es tener menor fluidez. Lo que nosotros queremos, es decir, leen más despacio, entonces con más esfuerzo, y eso hace que en vez de estar disfrutando un libro, lo que están haciendo es pensando qué es lo que está diciendo ahí, lo cual hace que tengan más dificultades para avanzar en la lectura. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es, utilizando esas teorías, ver si podemos tempranamente detectar niños que puedan tener ese problema y proponerles una intervención que se dice en este campo, que es estimularlos cognitivamente en algunos temas, en particular en el conocimiento de las letras y cosas que se han mostrado que ayudan a que los niños que tienen estas dificultades puedan lograr niveles de desempeño normales que les permitan leer normalmente y disfrutar. Hay muchos disléxicos que leen y lo hacen bien, pero porque han desarrollado sus estrategias. Bueno, lo que queremos es que los niños que no lo hacen naturalmente sí puedan tener un mayor acompañamiento para realizar esto. La clave para hacer esto es detectar tempranamente que esto está pasando, que hay un problema de ese nivel. Porque eso no se nota. El niño es normal, es inteligente, es despierto, digamos, es interesado y motivado. No es un tema de ninguna de esas cosas. Es un tema específico, muy puntual, que quizás se pueda tratar si uno lo agarra tempranamente. Que por suerte hoy tenemos los medios y tenemos otras posibilidades. Hace no mucho tiempo atrás, un niño disléxico era un niño que no aprendía.
Bueno, es más, en algunos momentos ni se reconocía la dislexia como un problema. Decíamos, no quieres, vago, yo qué sé, cosas de ese estilo que no son así. Habrá niños vagos, pero por otros motivos, pero yo creo que cualquier persona puede aprender, salvo que tenga un defecto muy grande. Y en particular los niños con dislexia no tienen nada, o sea, son temas que pensemos que la lectura y la escritura es una invención cultural relativamente reciente en el ser humano y que requiere, digamos, nuestro cerebro está preparado para aprender eso, pero a veces hay variantes que, digamos, hay estilos personales que hacen que sea más difícil aprender algunas cosas que otras. Que eso pasa en muchos dominios, o sea, puede ser que haya personas que les cueste más aprender unas cosas que otras. La tendencia que tiene la neurociencia educativa es buscar individualmente cómo podemos detectar qué personas requieren qué tipo de enseñanza. Y esa es un poco la clave de lo que estamos tratando de hacer en el Centro de Investigación Básica en Psicología y con otra gente de Argentina y de Estados Unidos y de Francia, de buscar aplicaciones de los procesos, de los estudios de los procesos cognitivos, de cómo funciona el cerebro, a mejorar y a personalizar la enseñanza justamente de estas cosas que son cruciales para la vida moderna, digamos. ¿Cómo se debe de dar cuenta el docente, que es la primera persona que puede darse cuenta de una dislexia, una escritura espejo o algo? Porque veo como una cierta dificultad en parte de la maestra o del docente de andarse por enterado que un niño tiene dislexia. Bueno, primero, como les decía, en el español al ser bastante transparente, pasan más desapercibidas las dislexias. Y además uno se da cuenta mucho más avanzado. Si las dificultades que nosotros vamos a ir a buscar aparecen en edades tempranas, 5 años, o al principio de la escolarización formal de primaria, a los 6 años, y probablemente uno no se dé cuenta, ¿no? El niño no está aprendiendo a leer o está empezando y no aparece ninguna evidencia. Justamente ese es el problema que queremos atacar. Porque los maestros sí se dan cuenta, bueno, este niño tiene una dificultad para aprender a leer. Lo de la escritura en espejo, todos pasamos por una escritura en espejo. Y es una característica del aprendizaje, porque nuestro cerebro en realidad está preparado. Lo que las investigaciones más recientes muestran es que las zonas del cerebro involucradas en reconocer las letras son las mismas que reconocen caras. Entonces, si yo te veo a ti en un espejo, igual te reconozco. No me cambia nada. Para mí es lo mismo. Las letras son distintas, una P y una B, o una B y una D, o una P y una Q, tienen sus imágenes especulares, son otra letra. Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Cuando los niños están aprendiendo a leer, al principio no distinguen, entonces hace una cosa que para nosotros es muy difícil. Es muy difícil escribir al revés. Vos pensás, te cuesta. El niño lo hace automáticamente. Si eso pasa cuando el niño está aprendiendo a leer y escribir, no es nada. O sea, recién más tardíamente, si lo hace ya a los 10 años, bueno, uno dice, bueno, quizás esta persona o más adelante, bueno, que quizás el niño tenga algo, quizás no, o sea, hay mucha variedad individual, variabilidad individual. Entonces es difícil que el maestro se dé cuenta por eso. Se da cuenta porque el niño tiene grandes dificultades para leer, o lee muy lento, o se tranca, y eso lo ven como más en edades más avanzadas. Justamente el proyecto que estamos tratando de desarrollar es ayudar a que el sistema se dé cuenta antes para poder hacer algo antes. No es que no se pueda hacer nada después. El tema es que ese niño que no aprendió a leer en primero, que tampoco sabe leer en segundo y tampoco sabe leer en tercero, está rezagado porque, bueno, sus compañeritos leen algo, leen un cómic, leen una revista, leen un librito, leen algo, y empiezan a poder leer los materiales que les da la escuela. Este otro niño todavía está luchando contra eso. Entonces, por más que uno le enseñe, después tiene que recuperar el tiempo perdido ese que no pudo leer. Entonces, de lo que se trata es de atacar estos problemas tempranamente, de manera que el niño se incorpore a la dinámica normal sin mucho sufrimiento, porque de hecho las estrategias de intervención que se están proponiendo son muchas basadas en juegos y en ese tipo de cosas que son muy... Para los niños de hoy en día es como, bueno, el pan de cada día, de jugar un jueguito en una computadora, lo que fuere, que le ayuda a entrenar esas capacidades que quizás tenga un poco más debilitadas. ¿Cómo trabaja el cerebro, no? ¿Cómo mueve, como dice el nombre de la charla, cerebrando, ¿no?, la educación? Bueno, claro, justamente hay toda una línea actual de tratar de entender. A ver, esto se basa en la psicología cognitiva, no hay duda, y viene de los años 50 el estudio fuerte de la psicología cognitiva.
Lo que pasa es que ahora aparecieron formas de preguntarle al cerebro directamente qué está pasando, y tenemos la esperanza de que esas formas de preguntarle al cerebro nos den otras nuevas pistas de, bueno, cómo puedo, por ejemplo, acelerar estos procesos de aprendizaje, o cuando, en el caso en particular que estamos hablando ahora, cómo puedo hacer para que cuando ese proceso no está dándose bien, yo me dé cuenta tempranamente. La forma que lo vamos a hacer tiene que ver con esto de las asociaciones cerebrales, porque quizás yo no lo pueda ver de otra manera. Entonces, ahí es una evidencia que, bueno, y preguntándole al cerebro, uno dice, bueno, hay una información más que me ayuda a encontrar algo para resolver un problema. Y eso es lo que es novedoso ahora. Hay una gran cantidad de técnicas imagenológicas, resonancia magnética. La asociación de todo. Por eso, entonces ahí tenemos con eso más las herramientas para manejar grandes cantidades de datos. Ahora quizás podemos poner estas aplicaciones o algunas de estas cosas que se hacen estos jueguitos que usamos para evaluar cosas, los podemos poner en las tablets del Plan Ceibal. Entonces hacer una especie de cribado, de screening de niños y decir, bueno, podemos ayudar a... Esto tiene una connotación negativa, ¿no? Parece un Big Brother de que te voy a evaluar todo el tiempo. No se trata de eso. Hay problemas éticos que hay que discutir, cómo se protegen esos datos, esas cosas son temas de mucho debate. El debate con esto de Ceibal Google es un poco ese debate también, es el debate de la privacidad, de qué se hace con los datos. Es un tema pero que hay que debatir y resolver, y entonces nos daría las herramientas para buscar, para ayudar a los niños que tienen algún problema en algún momento, porque tenemos una tecnología de manejo de datos que, si vos pensás, por lo menos yo pienso, hace 10 años no existía. Ahora tenemos una capacidad de manejo de datos que es maravillosa y atemorizante al mismo tiempo, lo que se puede hacer con los datos que existen disponibles y las herramientas para manejar. ¿Cuándo empieza el ser humano realmente a pensar en ese futuro? Bueno, es lo que vimos en la charla de hoy. Empieza en algunos niños empieza un poquito antes de los 3, en otros después de los 3, y se va consolidando sobre los 5 años, ¿no? Recién. Es como que es un proceso lento, gradual, que esa capacidad se va fortaleciendo. No es que un día empiece a pensar y ya está, ¿no? Es como que va incrementándose, hay un aumento de lo que es el horizonte temporal, ¿no? La capacidad de cada vez más nos podemos distanciar hacia más adelante en el futuro, ¿no? ¿Cómo se estimula un niño para el futuro? Y bueno, se lo estimula, por ejemplo, a través de planteándole situaciones de qué se va a hacer en un momento futuro, ¿sí? Planificar viajes, enriquecer el lenguaje, ¿no? Organizar eventos, ¿no? Uno le dice, bueno, ¿qué te va a pasar en la semana? ¿No? Y se los da a través de fotos o de dibujos, y que los ponga, por ejemplo, en una secuencia de una línea, ¿no? Lo vaya colocando, se lo va ayudando, ¿sí? Bueno, por ese lado, con distintos tipos de trabajo se puede fortalecer. También, bueno, haciéndolo imaginar consecuencias de qué podría pasar, si pasan determinadas cosas en un juego, ¿no? Bueno, y si ahora cambias de rol, ¿qué va a pasar con tu compañero, ¿no? Bueno, él va a tener que empezar a hacer lo que hacía yo, ¿no? Porque cambiemos de vestido, ¿no? Bueno, hay como distintas estrategias. Un aspecto importante que da la capacidad de pensar en el futuro es nos permite darle dirección, darle un poco de timón a lo que es nuestra vida, ¿no? Le damos timón viendo lo que queremos ser. Y eso también pasa en el niño, aunque nos parezca que no, que son muy chiquitos, que tal, que cual, pasa. O sea, los niños saben que, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? ¿Y esto para qué, con qué lo conecto después cuando sea grande? Si yo quiero ser jugador de fútbol, ¿para qué me sirve, no sé, aprender los adverbios? Bien, bueno, sí importa. Entonces, ¿no? Tener esa noción de para qué le puede servir como formación, como inserciones laborales, como, ¿no? Un desarrollo personal de lo que es la formación cultural. Esa noción de capacidad de pensar en el futuro, esa idea, ¿sí? Le permite visualizarse y conectar cosas que está haciendo ahora con su futuro personal. Y además de que favorece otros procesos, ¿no? Como por ejemplo, saber lo que nos va a pasar, favorece después inhibir conductas no deseadas, ¿no? Está el clásico ejemplo de esa tarea que al niño se le da un caramelo ahora, pero si espera 10 minutos se le va a dar 4, ¿no? Si el niño es capaz de ver que va a tener 4 y visualizarse con 4, va a decir, probablemente tenga más chances de esperar 10 minutos. Si él no se puede visualizar, evidentemente va a agarrar el caramelo ahora y se va a quedar uno solo.
por no esperar 10 minutos, ¿no? Y eso es esa capacidad de postergar un deseo o un placer, es muy importante para lo que es la escuela, ¿no? Porque la escuela es un sistema educativo justamente centrado en beneficios que no son tan inmediatos. Entonces, bueno, sí es importante. Sí. ¿Falta estímulo? Sí, yo creo que, bueno, A todos, ¿no? Sí, sobre todo de estas habilidades, ¿no? Yo creo que no están muy entrenadas y no están muy... Bueno, en los planes curriculares están un poco... Bueno, no están presentes, ¿no? A veces intuitivamente las educadoras, a través de su experiencia, van incorporando elementos de fortalecimiento de estas cosas o lo van entrenando, lo van viendo en clase, pero no está como sistematizado, ¿no? Que le daría otro nivel en lo que es la estimulación de la capacidad, ¿no? En aula, en contexto de clase. Si lo tuvieran como más presente, si conocieran mejor, si eso se vinculara a líneas educativas o a programas de intervención, creo que se fortalecería mucho más, ¿no? Sería mucho más estimulado, de una forma más intuitiva, ¿no? ¿Esta investigación que realizaste, lo realizaste acá en el Uruguay? Bueno, la de evaluación general la estamos haciendo en Uruguay, la otra no, la hice en Portugal, yo hice el doctorado en Portugal y toda la investigación fue allá, ¿no? Además fue con un seguimiento longitudinal, que seguíamos a los niños un año, o sea, los evaluamos varias veces para ver justamente cómo se desarrollaba y cómo se incrementaba la capacidad durante este periodo. Y bueno, sí hemos hecho en Uruguay vinculado a las diferencias socioeconómicas en la capacidad para pensar en el futuro, ¿no? Justamente los niños de contexto socioeconómico bajo están bastante disminuidas, más disminuidas que otras capacidades que suelen estar en riesgo por la pobreza, ¿no? Como habilidades como de planificación simple o de lenguaje. Se sabe que el lenguaje, la pobreza en general impacta en lo que es el desarrollo. Pero bueno, el tema es que con esta investigación vimos que esta capacidad en particular era un poquito más, estaba más impactada que otras, que en general suelen ser como las muy afectadas, ¿no? Por el contexto socioeconómico. Y eso fue en realidad la conexión, esa investigación fue con el MIDES, fue la conexión con investigar los procesos que explican la emergencia de esta capacidad, para después permitir la intervención. Última pausa, ya regresamos.